Salmo 119, versículos del 41 al 48. La palabra de Dios dice: Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, porque amé y meditaré en tus estatutos. Amén. ¿Hay algún momento en nuestro día a día que nos detengamos y pensemos en la santidad de Dios? De eso habla el himno número 45. Sobre alguien que pensó en la santidad de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu
Vamos a hacer la oración por el culto del día de hoy. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por todo lo bueno y misericordioso que eres con todos nosotros, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones, Señor, por no soltarnos de tu mano, Padre bendito. Te damos las gracias por todo, Señor. Padre, en esta mañana te queremos pedir, Señor, que ayudes a nuestro pastor, Padre bendito, que le des las palabras indicadas, Señor, para llevar el culto, Señor, para que pueda alcanzar ahorita con esta situación, Señor, de las redes sociales, pueda alcanzar a mucho más personas, Señor, la palabra, Señor. Ayúdanos para que nosotros que estamos al otro lado podamos entenderla, pero sobre todo vivirla, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito. Guíanos, fortalece nuestra fe de cada uno de los que estamos escuchando la palabra, Señor, que nos da nuestro pastor David, Señor. Te pido, Padre bendito, cuides a todos mis hermanos en Cristo, Señor. Protégelos, a los que han tenido pérdida, Señor, consuélales, Padre bendito. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todas tus bendiciones y por todo lo bueno y lo malo, Señor, porque siempre agradecemos todo lo que tú nos das, Señor. Te pedimos perdones nuestros pecados y nos ayudes a siempre seguir tu camino, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia de Emanuel, amigos y hermanos que nos acompañan, tengamos este tiempo de confesión de pecados, recordando lo que la Escritura nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 130, en su verso 3 y 4. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Con esta confianza y con estas palabras, inclinamos nuestros rostros ahí donde tú estés y confiesa tus pecados, recordando que la Escritura nos dice que en Él hay perdón cuando su pueblo, cuando sus hijos confiesan delante de Él sus maldades. Oremos. En esa hora, oh Padre bendito, tu palabra nos ha hecho mirar nuestra condición y nos lleva a una introspección de ver cómo estamos delante de ti. Tú, Señor, has visto a tu pueblo caminar a lo largo de esta semana, de estos días, en cada momento, a cada instante, Señor. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos. Y hoy que estamos delante de ti, no podemos, Señor, ocultar nada, pues tú lo has visto, tú lo has escuchado, y tú, Señor, eres el único que apruebas o repruebas la conducta de tu pueblo. Hoy venimos delante de ti, como Iglesia Emanuel, para ponernos a cuentas, no por nuestros propios méritos, sino, Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti para pedir perdón por todas nuestras faltas cometidas, esos pecados de comisión o pecados de omisión. Padre, perdónanos porque muchas veces nuestra incredulidad ve cosas que al ojo humano le parecen bien, pero en tu ley, en tu luz, tú das tus mandamientos de cómo hemos de vivir, de cómo hemos de conducirnos, de cómo, Señor, habremos también de andar por este mundo. Tú haces hoy en esta hora esa invitación para que vengamos delante de ti y nos arrepintamos de todas las faltas que hemos cometido en palabra, en pensamiento y en hecho. En ti hay perdón.
Y antes de seguir alabando tu nombre, queremos ponernos a cuentas contigo. Queremos, Señor, que tú seas reverenciado en todo nuestro ser, en una forma individual, pero también como pueblo tuyo escogido. Padre, perdónanos porque nuestro pecado siempre está delante de ti. Perdónanos, Señor, porque sabiendo hacer el bien, no lo hemos hecho. Padre bendito, que en esta hora tú estés escuchando el clamor de tu pueblo, poniéndose a cuentas delante de ti, de aquel que ha mentido, de aquel que ha robado, de aquel que ha generado pensamientos en contra de su prójimo, de aquella persona, Señor, que ha obrado incorrectamente, dándole la espalda a tu palabra. Tú conoces, desde el más grande hasta el más pequeño, las actitudes y las reacciones que hemos hecho delante de ti. Perdónanos, Padre, y que en esta hora también sintamos el perdón de nuestros pecados. Que podamos, Señor, también vivir y anhelar una vida en santidad, una vida que camine a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos, en el nombre maravilloso que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús pagó mi deuda y libre puedo ser. Salvóme del Calvario, muriendo en mi lugar. Murió por mí. Qué amor tan grande puede ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda. Murió por mí. Qué amor tan grande puede ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda. ¿Qué puedo yo temer si el mal está vencido? Nulo su poder. Murió por mí. Qué amor tan grande puede ser aquel que precio tal pagó por mí, por mí. Jesús pagó mi deuda. Ya canto yo las sombras del pasado y en luz
por mí. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. A unos cuantos días de nuestra celebración de las fiestas patrias de este México lindo y querido, ¿cómo te sientes? ¿Te has puesto a pensar por un momento cómo estás viviendo la libertad bajo esta pandemia? Hoy hay muchas personas que se han desesperado, hay muchas personas que se han impacientado y muchos empiezan ya a tener una postura de incredulidad, que ha sido todo un engaño. Han orquestado esto. Y algunos hasta el día de hoy siguen sin creer que esté afectando este virus. Hoy nos hemos visto envueltos en el encierro, en el confinamiento. Y cómo vivir, cómo ver también una libertad aún en esa posición. ¿Cómo te sientes? Reflexiona por un momento. ¿Cómo estás viviendo esa libertad, tu libertad, en medio de un confinamiento en casa? Vayamos a la Escritura. En el Evangelio de Juan, un nombre que el mismo Jesús le apodó el Hijo del Trueno, por ser de un carácter vehemente y violento. Juan tuvo que también trabajar su temperamento como ser humano y vivir un proceso para entender una libertad que el mismo Jesús hablaba en el pasaje que vamos a meditar hoy, en Juan capítulo 8, verso 31 al 38. Para ello, Juan no fue de la noche a la mañana. Tuvo que pensar, reflexionar. Juan escribió este evangelio por el año 90 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso. Juan nos presenta la divinidad, la deidad de Jesús. Juan relata principalmente sus discursos y conversaciones que él mismo escuchó, que él mismo presenció, que él mismo testificó. Para Juan es importante lo que Jesús dijo, más de lo que el Señor hizo. Las palabras de Jesús son muy importantes para Juan. Los otros evangelios narran las cosas de Jesús, pero Juan interpreta cada una de sus palabras, cada uno de sus diálogos, cada una de sus sermones que él había presenciado. Hay que entender que Juan es hijo de Zebedeo. Posiblemente su madre, al parecer, pudo haber sido Salomé. Y esto nos lleva a tener que puede haber sido primo de Jesús, discípulo de Juan el Bautista. Y también Juan fue uno de los pescadores que tenía su propio negocio con otras personas de embarcaciones. Recordemos que Juan
era un pescador y él tenía su propia casa en Jerusalén. Se puede decir que Juan era de una postura, de una sociedad que estaba bien ante una sociedad. No le podía faltar nada. Pero él también andaba buscando y esperando al Mesías para que su alma, su vida, fuera liberada de esa opresión que en aquella época el pueblo romano estaba imperando, estaba dominando a naciones enteras, estaba haciendo una conquista por toda esa región. Y el mismo Juan posiblemente tenía esa idea de ser liberado de la opresión de ese imperio romano. Cuando llegamos al pasaje de Juan, capítulo 8, verso 31 al 38, hay que ver, hay que reconocer cómo es que este discípulo amado, si bien su nombre no aparece en el Evangelio, en su Evangelio, nos dice que él es el discípulo amado. Él perteneció al círculo más íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, el nombre de Juan tiene un gran significado para su vida. El nombre de Juan significa Jehová es benigno. Una gran verdad. Toda una vida esperando que fuera Jehová benigno con él, con su pueblo y con todos aquellos de aquella época que presenciaron y caminaron con Jesús. Juan nos lleva a esa interpretación de que Jehová es benigno al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Esa libertad que da vida, que da salvación. Y vayamos a este Evangelio. Evangelio de Juan capítulo 8. En su verso 31 al 38, que ya nuestros hermanos nos leyeron con gusto, quiero resaltar algunas cosas. Mire cómo es que nuestro Señor Jesucristo, posiblemente en la memoria de Juan, tenía presente esas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos, a ese pueblo que esperaba al Mesías, a ese pueblo que también conocía esa profecía en el pasado. Jesús se dirige a ellos, que habían creído en Él. Observe esta parte que es muy importante, que habían creído en Él. No cualquiera, sino aquellos que habían creído, que habían esperado la llegada del Redentor. Jesús dice esas palabras a esos judíos, confrontando, invitando a esos hombres, a ese pueblo, a esa nación, diciéndoles estas palabras. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El mes pasado estuvimos celebrando el mes de la Biblia y el último tema de ese mes de agosto fue permanecer firmes en la Escritura, una invitación. El Evangelio de Juan nos hace ver una vez más esto. Permaneceréis firmes, permanecéis en mi palabra. Cuán difícil hoy en el siglo XXI es permanecer firmes en la palabra de nuestro Dios, más cuando estamos siendo cuestionados, más cuando somos desafiados. ¿Dónde está ese Dios? Juan nos dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire una condicionante ahí. Permanecer en la palabra nos lleva a que usted y yo mostremos que somos sus discípulos de Jesús, sus seguidores de Jesús. Solamente esa es una de las características de aquel que es un verdadero discípulo de Jesús, quien permanece en su palabra, firme, que camina recto, no se desvía ni a diestra ni a siniestra. Jesús dice ahí a esas palabras,
algo muy, muy importante. Y conoceréis la verdad. Hoy la humanidad quiere saber a toda costa la verdad. Hoy la humanidad siempre busca la verdad. ¿Por qué hay hoy en este siglo XXI tantas mentiras? La verdad muchas veces ha sido escondida. Hoy hay pueblos, hay naciones, si es verdad esto del coronavirus o no. Dice ahí, y conoceréis la verdad. Y mire a dónde nos lleva Jesús. Y la verdad os hará libres. ¿A dónde nos está llevando esas palabras que Juan está plasmando en este evangelio diciendo que Jehová es benigno? Que Jesús ha dicho esto. Que para poder ser sus discípulos tenemos que permanecer en su palabra. Y aún más, la palabra nos lleva a conocer esa verdad. Jesús dijo más adelante en capítulos de este evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan está diciendo, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres. ¿De qué situación? Juan está interpretando esas palabras. Juan está viendo en su memoria, al plasmarlo en este evangelio, ese día que aconteció, una situación difícil, adversa, con unos hombres, también judíos, que eran celosos de la escritura, pero la habían entendido mal. El evangelio de Juan nos dice esto. Y le respondieron, unos hombres, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos ya disfrutaban una libertad. Se olvidaron de que sus antepasados habían sido esclavos en Egipto. Se olvidaron por completo quién era el que les daba libertad, cómo es que habían llegado a esa libertad. Estos hombres se jactan diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie. Jesús los reprueba. Jesús los escucha. Y escucha esa pregunta. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Cómo hoy en el siglo XXI se es libre de eso? Quiero compartir con ustedes una historia que conocí recientemente de un joven desesperado por salir de casa y al esperar ese anhelado semáforo verde que cada día se ve más lejos, tomó sus propias decisiones. Un joven de aproximadamente 22, 24 años, queriendo salir, queriendo ser libre, queriendo realizar sus actividades, volver a entablar comunicación con sus amigos, con su grupo de amigos. Y él, un día, se fue de fiesta con ellos, porque se sentía esclavo, se sentía encerrado, y se le hizo muy fácil salir e ir a una fiesta con sus amigos. Tal parece que no pasó nada. En los días después de esa fiesta, él adquirió ese virus y lo llevó a casa. Él no presentó ningún síntoma, pero los que presentaron síntomas fueron sus padres, su papá y su mamá, queriendo gozar su libertad. No dimensionó las consecuencias que venían por delante. Tiempo después, sus padres murieron por este coronavirus. Y ese joven se lamenta mucho.
de haber tomado la libertad a la ligera. Hoy está pensando que por su culpa él llevó ese virus. Y hoy, en su pensamiento, está rondando el suicidio. Porque no se puede quitar la culpa de por una negligencia, por no guardar lo que hoy nos pide nuestra sociedad, vivió una libertad, no queriendo ser esclavo. Y ese joven, en estos momentos está siendo tratado, porque él lleva una gran culpa de un acto que tomó a la ligera. Y él pudo haberse dicho, no quiero ser esclavo de nadie. Como hoy se cree que estamos siendo esclavizados al estar en casa. Imagínense por un tiempo, por un momento, lo que esos hombres cuestionan a Jesús: ¿seréis libres? Este joven quería ser libre. Pero hoy vive esclavizado en su culpa por tomar a la ligera las recomendaciones que se nos han dado. Jesús responde en aquel tiempo, como hoy lo responde también para nuestro tiempo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando uno comete pecado, se esclaviza más en ese pecado y cada día se ve más lejos una libertad, esa luz, esa esperanza. Y no se puede vivir en una libertad cuando uno vive en esa culpa, cuando uno vive en el pasado por lo que él había hecho. Jesús nos dice más adelante: y el esclavo no queda en la casa para siempre. Huye. ¿Cuántas personas no han huido de eso? ¿Se acordará usted de Moisés, cuando mató a ese soldado y no pudo permanecer en su casa? Tuvo que salir. Y así hay muchos hombres que tuvieron que salir por un pecado que cometieron. ¿Se acordará usted de Jacob, cuando engañó a su padre? Tuvo que salir por miedo de que su hermano lo matara. Y muchas historias podemos ver a lo largo de eso. Porque ellos querían una libertad, pero esa libertad era momentánea. Y Jesús está hablando de esta libertad, de esta nueva libertad desde lo profundo de nuestro ser. Dice entonces ahí: y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El verso 36 nos dice: así que si el Hijo os libertare. ¿A dónde está apuntando el Evangelio de Juan? A Jesús. Es el único que puede liberar de toda opresión del pecado, de toda esa condición delante de los ojos de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy el mundo sabe eso, pero lo rechaza. No quiere saber. A veces está gritando por ser liberados de una opresión tan grande. Pero cuando uno le presenta la vida de Jesús, que Jesús es el único que puede darnos libertad, lo rechazan, le dan la espalda, se salen por la tangente y no quieren escuchar esta gran libertad porque creen que van a ser esclavos de unos mandatos, cuando esos mandatos nos dan libertad, nos dan vida, nos dan esperanza. Jesús mismo lo dijo: si permanecen en mi palabra, en mis mandamientos, en mis estatutos.
seréis verdaderamente libres. Que viva una gran libertad cuando uno reconoce al Hijo de Dios, cuando confiesa con su boca que Jesús es el Señor y es el único que nos puede liberar de toda opresión, aún de nuestras culpas, aún de nuestras faltas, cuando lo confesamos delante de Él y nos rendimos y nos arrepentimos en lo más profundo de nuestro ser. Puede llegar una gran libertad a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Que viva esa libertad en tu vida, mi hermano, mi hermana. Que viva esa libertad en la iglesia Emmanuel, en los amigos y hermanos que hoy nos escuchan. Pero para ello tenemos que reconocer al Hijo de Dios, a Jesucristo, y el Hijo de Dios, Jesús, nos libertará y seremos verdaderamente libres. Libres de toda acusación, libres de toda condenación que venga por delante. El mismo Jesús sigue hablando y diciendo: sé que sois descendientes de Abraham. Él reconoce su historia. Él les da la razón. Pero aquí viene algo que marca la diferencia. Pero procuráis matarme. Muchas personas han querido matar el nombre de Jesús. Han querido borrar de la historia el nombre de Jesús. No solamente los judíos, sino hasta el día de hoy en el siglo XXI. Quieren borrar a toda costa el nombre de Jesús en sus vidas, en sus familias, en su caminar diario. Y Jesús no está en sus planes. Eso no es nada nuevo para nuestro Señor Jesús. Ya cuando Él estaba en la tierra, veía eso, que lo querían matar. Y más de una ocasión les anticipó a sus discípulos: voy a morir. Me van a matar, pero con un propósito. El Evangelio de Juan lo escribe: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Les suena algo familiar? Personas que no quieren aceptar que no hay cabida en su vida esas palabras. Palabras que dan vida, palabras que dan libertad, palabras que dan esa esperanza, esa luz. Pero muchos las rechazan. Muchos cierran toda posibilidad para que la palabra llegue, como muchos de ustedes. También lo hicimos en el pasado. Pero esta libertad que hoy tenemos ha sido porque hemos permanecido firmes en esta palabra y hacemos lo que está en la Escritura para ser verdaderamente sus discípulos. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos experimentado la libertad que Dios nos ha dado en esa vida. Y no importa que estemos confinados y no importa que estemos en casa, hoy le damos toda la honra y la gloria, porque aún encerrados tenemos libertad. Libertad de adorar a nuestro Dios, libertad de reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay cabida en nuestra familia, en nuestra iglesia, y a Él le damos toda la honra y la gloria. Jesús ha hablado de su Padre y muchos hemos creído en Él, en su nombre. Los judíos de aquel tiempo, no. Jesús dice ahí en el verso 38, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, cerca del Padre. Su único tema de conversación era hablar de su Padre, de hablar de su reino, de hablar de esas bendiciones. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Los está confrontando y ustedes creen que por ser hijos descendientes de Abraham, de ese padre de la fe, de ese padre de multitud, creen que ya tienen todo y hoy pueden disfrutar de una libertad. Necesitan esa libertad. Ellos no se dan cuenta
que son hijos del pecado, hijos del diablo. El diablo y sus hijos tienen esa característica. Si usted no ha cerrado la Biblia y si usted me acompaña en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 44, mire lo que dice el pasaje. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. De rebelarse contra Dios. El pasaje sigue diciendo: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hoy, muchas personas, miles de personas, están siendo esclavos de esa gran mentira. Solamente el Hijo de Dios, Jesucristo, pueda darnos una verdadera libertad. Una libertad donde podemos decir: Jehová es benigno. Jehová ha cambiado mi vida. Jehová ha transformado mi ser, como lo hizo con Juan. Y no se dio de la noche a la mañana. Duró años. Y al meditar, podemos decir: yo era así, esclavo del pecado, esclavo de esa gran mentira. Pero por Jesús, mi precioso Redentor, me ha liberado. Y hoy vivo en una libertad, confiando en ese Dios todopoderoso, permaneciendo en su palabra, viviendo esta palabra, demostrando y testificando que soy discípulos de Jesús, porque esta libertad ha llegado a mi vida, ha llegado a su vida, ha llegado a la vida de toda la iglesia de Emmanuel, y podemos vivir en esa verdad, en la gran verdad que Juan habla en todo este evangelio. ¿Cómo vives tú ahora esta libertad? Te dejo esta pregunta para que reflexiones y medites junto con todos los tuyos, con tu familia. Una vez que termine nuestro culto, puedas compartir, puedas conversar cómo estamos viviendo esta libertad, cómo le estamos dando la honra y la gloria aún en medio de esta pandemia. ¿Me acompañas en una palabra de oración? Inclinamos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, una palabra que nos hace ver tu luz, nos hace recordar nuestra condición y la gran necesidad que tenemos de caminar en tu verdad. Padre, como Iglesia de Emmanuel te pedimos que permanezcamos siempre apegados, arraigados en tu palabra, que caminemos verdaderamente en este mundo, testificando que tú eres nuestro Dios, que tú eres, Señor, nuestro Rey en nuestra vida, y poder decir que somos tus discípulos. Guárdanos, Señor, de tomar esa actitud o esa postura de esos hombres que se jactaron al decir que no eran esclavos de nadie. Señor, oramos por esas personas que se resisten a ver esa luz y esa gran verdad en sus vidas. Padre, que tú uses a tu iglesia, Emmanuel, para que ellos puedan hablar de tu Hijo Jesús y llevar esa verdad, para que esa verdad haga libres a esas personas que el enemigo está torturando, que el enemigo está acusando, que el enemigo, Señor, los está esclavizando en esa mentira. Bendito Dios, que tú añadas bendición a esta palabra y que tu Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Cantemos, hermanos, el himno 627. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús. Te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, ciudades, bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Pon tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenos días, hermanos. Vamos a tener las ofrendas para nuestro Dios. La palabra de Dios dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Hermanos, gracias por las ofrendas que hemos estado recibiendo de cada uno de ustedes y de sus diezmos, ya que sin ellos pues nuestra iglesia no podría continuar. Vamos a orar. Padre bendito que estás en todo lugar, gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, de alguna forma darte un poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Te pido por aquellos hermanos que han perdido su trabajo, Señor, porque tú les proveas, Señor, de una fuente de ingresos, Padre bendito. Y a mis hermanos que todavía lo tienen, Señor, gracias porque han ofrendado, Señor, han diezmado. Bendice este dinero, Señor, y que sea de gran utilidad para tu obra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo. Amén. Hemos adorado a nuestro Dios en una forma virtual. Sabemos que nos extrañamos unos a otros, que anhelamos estar en comunión de los santos, pero lo hemos hecho ahora a través de estos medios. Vamos a orar agradeciendo este tiempo de unidad en un solo espíritu, dándole toda la honra y la gloria a nuestro Dios a través de este medio. Oremos a nuestro Padre agradeciendo este tiempo. Amoroso Padre Celestial, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante el trono de tu gracia, agradeciendo este tiempo, un tiempo, Señor, de comunión contigo, un tiempo también de
acercarnos a tu santa y bendita palabra, de adorar junto con todo tu pueblo a través de los cantos. También, Señor, de escuchar y alimentar nuestro espíritu a la luz de tu palabra. Y pedimos, Señor, que no vuelva vacío, sino que tu pueblo sea hacedor de lo que hoy ha escuchado. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos conduzca a lo largo de esta semana, de lo que habremos de hacer, de lo que habremos de decir, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. También, Señor, ponemos delante de ti a toda tu iglesia, desde el más grande hasta el más pequeño, aún los que quedan en casa, pero también, Señor, a los que salen, a sus centros laborales, que tú seas con ellos, que seas, Señor, en el ir y venir por el trayecto de esta ciudad o a donde ellos vayan. Padre, líbralos de cualquier peligro, que cada familia de esta tu iglesia de Emmanuel pueda ver las maravillas, la grandeza de tu misericordia, de tu amor, y verlos también esas bendiciones que das a tu pueblo. Ponemos delante de ti la vida de los jóvenes, de los niños. Niños, Señor, que ya comenzaron con sus actividades académicas, que tú les des sabiduría, les des paciencia y que también, Señor, ellos puedan esforzarse cada día por aprender y adquirir ese conocimiento que les ayuda a crecer de una forma intelectual. Pero yo pido, Señor, que también tú les des sabiduría a mis hermanos, a los padres de familia, para que ellos estén instruyendo a sus hijos en el hogar de estos principios escriturales, para que ellos permanezcan firmes en tu palabra y puedan crecer como esos discípulos de tu Hijo Jesucristo. Padre, también oramos por nuestros hermanos que están a punto de realizar un viaje, que tú los lleves y los traigas con bien. Oramos también por aquellas familias que tienen planes, que sean sometidos en tus manos, cada uno de sus anhelos y deseos, de esos planes que tienen, y que tu voluntad se manifieste sobre ellos. También, Padre, en esta hora, oramos por las familias que en estos días pasados perdieron a un ser querido. Oramos por la vida de Israel, quien ha perdido a su madre en los días pasados. Oramos por la familia Vázquez, que también ha perdido a un ser querido. Oramos también por Valeria y toda su familia, quien también ha perdido en estos días a un ser amado. Que tu Espíritu Santo consuele y limpie las lágrimas que hoy tus hijos tienen por ver partir a un ser amado. También, Padre, oramos por las familias que tienen en casa a un enfermo. Que tú seas el médico divino, que seas tú el que sanes todas las dolencias en el cuerpo de los que hoy están postrados en cama, de los que están siguiendo algún tratamiento, o los que en los días venideros vendrán también a una revisión médica para ver si tienen este virus a través de las pruebas. Que la confianza de tu pueblo permanezca en ti, confiando, Señor, de todo lo que tu palabra dice, que esto también es bueno para nosotros, porque en tus manos estamos. Y Padre, te pido que seas con toda tu iglesia, Emmanuel, desde el más grande hasta el más pequeño, supliendo las necesidades, escuchando sus oraciones y también guiándoles a lo largo de esta semana. Tú eres nuestro Dios y en tus manos nos encomendamos. Padre, como decía el apóstol Pablo, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o moramos, te pertenecemos y en tus manos estamos. Padre, tú eres el que nos das la libertad.
Tú eres el que nos haces libres de toda condenación. Y a ti sea toda nuestra alabanza. Y en tus manos quedamos. Ahora, Padre, despide a tu pueblo con tu paz y tu bendición. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.